Esta charla va a ser sobre soporte enteral en paciente pediátrico. Esto es como una hoja de ruta de lo que se va a tratar la charla para que puedan organizarse. La primera parte son más bien generalidades de soporte enteral y síndrome de realimentación, y después hay algunas consideraciones de las patologías más frecuentes que por ahí nos encontramos en pacientes en domicilio, que por ahí tienen, según la patología, alguna cosita particular que hay que prestar atención o tener en cuenta. Bueno, entonces, comenzando por el principio, que es el soporte enteral, es una técnica por la cual se aportan sustancias nutritivas directamente en el aparato digestivo, que puede ser por una sonda implantada por vía nasal o en forma percutánea. La EFGAN también considera nutrición enteral la administración oral de suplementos nutricionales especializados. Y como condición para que esto pueda ocurrir, es vital que el intestino delgado mantenga sus funciones digestivas y absortivas. Bueno, el objetivo del apoyo nutricional es administrar en forma segura básicamente energías y nutrientes para lograr el crecimiento y desarrollo adecuados de cada niño. Esto puede ser una alimentación en forma exclusiva o puede ser mixta, oral y enteral, según la patología del paciente. Bueno, y lo primero obviamente es detectar quién requiere un apoyo enteral. Básicamente, atrás, tenemos los pacientes que no pueden alimentarse por vía oral. En este caso, en general, en la mayor parte será el 100% del aporte el que reciban enteral. Como más frecuente tenemos los pacientes neurológicos que tienen imposibilidad para consumir por lo menos el 80% del requerimiento calórico oral, con lo cual si uno no toma una medida antes van a llegar a la desnutrición, o que tengan habilidades de alimentación inadecuadas, como decía Pau, un tiempo de alimentación mayor a 4, según la bibliografía en algunos lados dice 3 horas por día, en pacientes con alteraciones neurológicas o trastornos deglutorios. Y después, bueno, hay patologías que son como más cantadas, digamos, pacientes ventilados, obviamente, prematuros, como decía Pau, hasta la semana 34-36 no se desarrolla la capacidad de deglutir en forma segura. Pacientes que se niegan a la ingesta con trastornos de la conducta alimentaria. Y en el no debe, digamos, hay algunas patologías que por ahí son un poco discutibles, no es siempre que no se puede alimentar vía oral, pero en pacientes con diarrea crónica, intestino corto, pancreatitis grave, son muchas de las indicaciones en las que solemos poner una alimentación enteral. Obviamente en estos casos ya no son pacientes que nos vamos a encontrar en los domicilios, pero sí por ahí pacientes con aumento de las necesidades metabólicas, como pacientes oncológicos, fibroquísticos, cardiópatas, o pacientes en recuperación nutricional. Bueno, y obviamente también tiene sus contraindicaciones absolutas. Ya son pacientes que desde ya no están en el domicilio, perforaciones intestinales, isquemias, ilio, sangrados digestivos o obstrucciones. Y hay contraindicaciones relativas en las que por ahí sí se puede administrar, o según cada caso particular hay que verlo, y sí se puede administrar una alimentación enteral. Pero básicamente quilotórax o quiloperitoneo, sangrados digestivos, vómitos severos, diarrea intratable, es una patología muy infrecuente que requiere parenteral, pero que igual se ven beneficiadas el intestino con un goteo mínimo y un aporte enteral que uno pueda darles, porque mejora la función de barrera, evita infecciones y tiene sus beneficios. Pancreatitis aguda, antes lo habíamos visto por ejemplo como indicación, depende por eso siempre de cada caso. Hay pancreatitis en las que uno requiere suspender por completo la vía enteral y administrar la alimentación por otros métodos, y en otros casos se puede lograr una alimentación enteral. Bueno, y una vez que ya detectamos qué paciente tiene que tener su alimentación enteral, hay un montón de decisiones que vienen atrás que hay que tomar en cuanto a qué fórmula hay que administrar, qué sitio y ruta de entrega, la tasa de avance, el modo de entrega, también hay que instruir a la familia, y los métodos de monitoreo que después hay que tomar. O sea que hay un montón de cosas para definir después. La otra. Bueno, entre ellos hay que ver qué fórmula se le aplica o se administra al paciente. El tema fórmulas puede ser una charla en sí misma, así que básicamente los vamos a dividir como en 3 grupos: pacientes sin compromiso nutricional y que en realidad la alimentación enteral va a ser como un soporte, o
su forma habitual de alimentación. Se pueden alimentar con fórmulas estándar, adecuadas a las recomendaciones de la OMS, las RDI, y no mucho más. En pacientes, en cambio, que por ahí sí tienen patologías digestivas o de la absorción, hay que tener en cuenta esto y hay que adecuar la fórmula a la patología que tiene el paciente. Ya no es las recomendaciones internacionales, sino que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, un intestino corto, hay que por ahí sacarle la lactosa. Entonces, ya uno toma en cuenta la patología del paciente en la elección de la fórmula. Y después pacientes con grave compromiso nutricional o patologías mucho más graves que no los vamos a encontrar en el domicilio y que en estos casos hay que tener hacer un seguimiento diario y preciso de la cantidad de los nutrientes y son fórmulas que uno va individualizando y día a día viendo y modificando lo que le aporta. Bueno, en cuanto a los sitios de entrega, depende fundamentalmente del estado nutricional funcional del intestino y del riesgo de aspiración. Cuando uno ya llega a la conclusión de que el paciente requiere una alimentación enteral, primero uno se debería plantear la perspectiva que tiene, si esa alimentación enteral va a ser muy prolongada o no, para ver si se plantea ir con una gastrostomía o una enterostomía o una sonda en caso de que uno no planee una alimentación enteral muy prolongada. Pero al margen de si uno lo planea a un corto plazo o un plazo más prolongado, hay situaciones en las que uno tiene que tener en cuenta el riesgo de aspiración o la funcionalidad del intestino, porque ante el riesgo de aspiración uno tiene que dar una alimentación mucho más distal, saltear el estómago y plantearse en ese caso una sonda transpilórica o una yeyunostomía. Y en cambio, si la funcionalidad de la parte del intestino superior está conservada, uno puede alimentar de forma más fisiológica y administrar los nutrientes directamente en estómago, que sería lo que ocurriría cuando uno se alimenta vía oral, y que nos va a permitir mucha más flexibilidad a la hora de alimentar. Bueno, otro más. Ahí está. Bueno, entonces básicamente, en base a esto, tenemos dos formas de alimentarlos. Una es la administración directamente a estómago, que nos permite horarios de alimentación mucho más flexibles y respetando el ciclo prandial y de ayuno. Y esto es así porque conservamos la capacidad de reservorio que tiene el estómago. Entonces hay tolerancia a muchos mayores volúmenes, alimentaciones hiperosmolares, y uno no tiene ese requerimiento de una alimentación con goteo continuo, no se requiere bomba, aunque obviamente los pacientes que tenemos en domicilio en general la tienen y es lo ideal y facilita la vida del paciente y de la familia, pero no es requisito. En obras sociales o en el medio que nos movemos por ahí nosotros y trabajan ustedes, uno siempre va a contar con una bomba, pero no es siempre así. Y por ahí los pacientes que no tienen ninguna cobertura, muchas veces si no estarían internados meses esperando tener una bomba. Si uno puede alimentarlos de estómago, muchas veces puede enviarlos al domicilio con otras técnicas, por ahí hacemos gavage con biberones o con frascos y los podemos mandar al domicilio mucho antes. En cambio, pacientes que el estado funcional del intestino superior o el riesgo de aspiración no nos permiten la alimentación gástrica, que siempre sería la primera opción que tendríamos nosotros, hay que plantearse una alimentación más distal. Y para eso tenemos la administración postpilórica por sonda o por enterostomía. En este caso hay que tener otras consideraciones. Esto permite la entrega de una nutrición enteral en caso de gastroparesia, que son patologías o situaciones que nos encontramos muy frecuentes en pacientes neurológicos o reflujos severos u obstrucciones en la salida del estómago. Pero esto nos deja un poco prisioneros porque estos pacientes requieren goteo continuo obligado. Hay que tener más cuidado con la elección de la fórmula porque no pueden tener densidades calóricas de más de 1 ni osmolaridades muy elevadas. La mayor parte de las fórmulas que utilizamos comercialmente no superan los 300 milimoles por litro y pueden ser utilizadas también en una alimentación postpilórica. Pero sí, en este caso hay que tener cuidado que uno no puede alimentar en bolos y tiene que alimentar en forma de goteo continuo. No siempre el goteo continuo tiene que ser en 24 horas. Uno va censando la tolerancia del paciente y en general comienza con 20 o 24 horas y después muchas veces puede ir retrocediendo y dejando varias horas del día libre, pero seguro nunca va a poder alimentar de la forma que alimentaría estómago, con bolos, y por ahí que reciba el alimento en 1 hora y que después tenga muchas horas del día libre, eso no lo vamos a poder lograr nunca. ¿Por qué? Porque si uno hiciera esto se va a encontrar con
este síndrome que se llama dumping o síndrome demasiado rápido, no sé si todos lo tienen escuchado, pero me ha pasado hace poco, por ejemplo, de encontrar un paciente en domicilio y que tenía seguimiento médico, de enfermería y de todo, y la verdad que lo que estaba ocurriendo al chico era esto, un síndrome de dumping, y el chico estaba súper desnutrido, un nene grande además, como de 8 años, que vivía con diarrea crónica. Y la diarrea crónica no era una diarrea crónica, sino que tenía un síndrome de dumping el chico, porque se alimentaba con bolos, no tenía bomba, con una sonda postpilórica. Y bueno, muchas veces hay que pensarlo esto. Si uno no lo piensa, por ahí cree que el chico tiene una diarrea y no es tan así. Este síndrome ocurre principalmente cuando uno alimenta a intestino con volúmenes que el intestino no está preparado para recibir. Y básicamente tiene dos tipos de síntomas. En los primeros minutos se presentan síntomas que son digestivos, gastrointestinales, que por ahí los papás interpretan como cólicos, y que a veces realmente la familia refiere que no puede alimentar al chico. El chico llora cada vez que uno le da un alimento. En los neurológicos, puntualmente, que por ahí no se saben expresar tanto, pero la familia lo refiere claramente, alimentan al chico y empiezan a los gritos, y chicos con muchísimo dolor. Otro de los síntomas que puede aparecer es la distensión abdominal, que en realidad esto es algo que uno administre volúmenes realmente muy elevados, no solemos ver tanto distensión, sino que es principalmente el dolor y diarrea crónica. Y después, ya pasados más o menos los 30 minutos, se presentan otros tipos de síntomas que son secundarios a hipoglucemia, porque cuando uno se alimenta de la forma habitual, a estómago, en caso de que uno requiera una alimentación enteral, o las personas que nos alimentamos vía oral, la capacidad del reservorio del estómago va eliminando de a poco el contenido hacia el intestino delgado. Este contenido en el delgado se va absorbiendo, produce la liberación de insulina para absorber y para disminuir la glucemia, pero atrás de esa insulina que uno va liberando viene más alimento que logra sostener la glucemia en sangre. ¿Qué pasa? Cuando uno alimenta en forma de bolo a intestino delgado, primero aparecen estos síntomas que son por distensión, de dolor abdominal, y después el páncreas sensa, me está subiendo la glucemia, me llegó un montón de azúcar a la sangre y libera un montón de insulina. Esa insulina, una vez que metaboliza los hidratos de carbono que se absorbieron, no viene atrás otra molécula de glucosa para sostener la glucemia, como sí ocurriría si uno se alimenta a estómago, que va liberando de a poco. Entonces se producen síntomas de hipoglucemia, que lo más frecuente que solemos ver, por ahí sudoración, palidez, vómitos también. Y bueno, básicamente esto es algo que hay que tener en cuenta porque puede ocurrir en el domicilio. Ustedes que todos hacen domicilios, son cosas que pueden ocurrir. Una pregunta, ¿y pacientes con gastrostomía también no pueden tener síndrome de vaciamiento gástrico rápido? En realidad pueden, si tienen algo más, digamos, solo por tener alimentación a estómago no. Pero por ejemplo hay pacientes que tienen cirugías abdominales y han sido denervados, porque por ahí los cirujanos mueven muchas cosas adentro, y si uno corta la inervación del píloro y pierden la función del píloro, sí puede pasar. Gastroparesia. Si no tenés controlada la función del píloro, porque ahí el alimento pasaría de estómago también rápido a delgado. Pero en realidad, si alimentás estómago y la función... Si uno alimenta estómago, en general es porque está conservada la función del estómago y en ese caso no lo ves. Esto muchas veces uno lo sospecha y hace las modificaciones alimentarias que tiene que hacer y desaparecen los síntomas y uno dice, bueno, tuvo esto, un síndrome de dumping. Si uno tiene a mano, a veces lo que puede hacer es, cuando presenta los síntomas, hacer un dextro y detectar la hipoglucemia. Pero no siempre tienen, porque no siempre tienen que tener los dos tipos de síntomas, o los digestivos y los de hipoglucemia. A veces tienen uno solo y eso es todo. Pero el que tiene síntomas de hipoglucemia por ahí no puede. Al pie de la cama lo alimenta, se la prueba, le hace un dextro y detectas que tiene una glucemia de 30 y bueno, ya te quedó claro que es por esto. Este paciente que yo les cuento simplemente se solucionó su vida recibiendo la bomba en la casa. Se alimentaba por bolos a intestino delgado. Bomba y se arregló todo y empezó a crecer el chico, se resolvió la diarrea y se resolvió todo. Aquí tiene. Bueno, la ruta de entrega, lo mismo. También depende de la duración que uno proyecte de esta alimentación enteral y la integridad del tracto digestivo superior. Si uno se va a plantear una sonda en caso de una duración acotada o incluso por ahí al principio, por más que uno proyecte algo a largo plazo, también hay que llevar un trabajo con las familias, el llegar a la gastrostomía, lo que hablábamos antes. En general,
lo ven como algo irreversible, aunque no lo es, y las familias suelen oponerse bastante, hay que llevar mucho trabajo. Siempre con sondas siliconadas, y bueno, y si uno proyecta una mayor duración de la alimentación enteral, sí hay que tratar siempre de lograr ir por la gastrostomía o la enterostomía si no se puede usar el estómago. Las recomendaciones hablan todas de uso de gastrostomía en nutrición enteral a largo plazo. O sea, a largo plazo no existe la sonda, en la práctica no es tan así. ¿Cuánto tiempo puede tener? ¿Cuánto tiempo? Mira, la bibliografía dice más o menos 3 meses, 4 ya tendrías que estar poniendo una gastrostomía. La realidad, eso en la práctica no ocurre. No. Pero uno lo va estirando, sobre todo también en patologías en las que uno por ahí espera después poder retirar la sonda, que las tiras más. En el caso de los neurológicos, que por ahí son patologías que no van a evolucionar en más, pero tampoco va a recuperar mucho. Si uno ya sabe que tiene alguna patología de deglución y tiene que poner una alimentación enteral, uno debería estar trabajando desde el principio y desde el principio estar ya tramitando, sale con la sonda, pero ir tramitando la gastrostomía. Lo que decíamos, las familias son las que ponen, sí, los papás les cuesta mucho, después terminan todos agradeciéndolo, cuando van a la gastrostomía se les facilitó la vida, la cara del chico está despejada, no hay que recambiarlo, porque también... Aparte hay bebés que se la sacan todo el tiempo. Terminan los chicos, un nene que tiene que explorar con las manos, con guantes, con medias en las manos, para que no se termine sacando nada. Pero bueno, en general, los que se la sacan mucho también son chicos que por ahí son patologías, no sé, cardiopatías, que uno por ahí espera después poder retirarla. Los prematuros. Claro, pero los neurológicos por ahí no se la arrancan tanto. Pero bueno, también los chicos se adaptan después a tener la sondita puesta y la verdad que uno no ve que tengan ningún disconfort, pero cuando uno piensa en tener una sondita puesta, a nadie le gustaría vivir con eso todos los días. Claro, pero bueno, la realidad es que si yo no lo pienso en mí, no quiero tener una sondita todos los días. Uno pensaría que es molesto. Pero también cómo jugar en ese límite que claro, no pierdan el reflejo de deglución y se acostumbran a la sonda y después es muy difícil revertir. Y además también que trae otros problemas, porque la sonda puesta predispone a otitis, predispone a tener reflujo, digamos, porque vas a tener los esfínteres siempre abiertos porque es un objeto extraño, o sea, no es gratis. En cambio, lo otro es algo que es más fisiológico, por decirlo de algún modo, y evita todos estos problemas. Podés tener los esfínteres como corresponde y la realidad es que también la gastrostomía no es, uno la planea cuando está largo, cuando la alimentación enteral está pensada para largo plazo, pero la realidad es que no es irreversible tampoco. Así como la sonda se puede sacar, el botón también se puede sacar, eso se cierra y ya está. No es irreversible. Bueno, y otra de las cosas que hay que decidir después es cuánto les aportamos. En general, en esto, ya por ahí los que se dedican al domicilio ya van a llegar con los pacientes ya con la indicación hecha en general. Pero si uno lo tuviera que indicar o calcular y ver si le parece que está bien o está mal lo que está recibiendo el chico, están las tablas de la OMS que van, digamos, según la edad, dando la recomendación de las calorías. Esta tabla, la parte de arriba la eliminamos ni la miramos porque está en kilojoule, que nosotros en Argentina usamos más bien kilocalorías. Están los meses, nenes de recién nacidos a 12 meses de edad, y más o menos el requerimiento de calorías por kilo, 110, 100, al año más o menos ya están en 80. Si uno no tiene, esta tabla se saca acá de internet y está a mano, fácilmente disponible para todos, pero si no, la OMS lo que sugiere son ecuaciones de predicción del requerimiento energético en niños y niñas. Y solo contando con el dato del peso, uno lo introduce en la fórmula y más o menos tiene una idea de qué cantidad de calorías debería recibir ese chico, según la edad que tiene. La que viene. Y estas dos son más o menos lo mismo, pero a partir del año, hasta los 18 años, a esta es de niños y la que viene es de niñas, si quieres pasarla. Que acá está puesto, acá, kilocalorías, como ya son más grandes, ya acá no están por kilos, están kilocalorías totales, y acá sí por kilo. Uno puede usar estas tablitas como guía para empezar, porque la realidad es que siempre esto es dinámico y hay que ir ajustando según la evolución. Muchos chicos se alimentan y reciben mucho más de lo que está acá en las recomendaciones, es la realidad, pero sirve como una guía para iniciar. Eso es lo que dice la OMS, y la realidad es que lo que usamos más que nada nosotros en la práctica es esto que es la fórmula de Schofield, que también son fórmulas para predecir el gasto energético basal,
Y por lo tanto uno ya empieza, bueno, calcula más o menos el requerimiento basal de ese paciente, puede empezar con esa cantidad de calorías e ir ajustando en la evolución. Esta ecuación también está dividida en niños y niñas, y hay una ecuación si uno cuenta solo con el peso y otra si contamos con el dato del peso y la talla. Esto es más o menos para sacar requerimiento basal. Quizás es adecuado para un paciente neurológico que no se mueve mucho, pero en pacientes cardiópatas o fibroquísticos o que sí andan, caminan y deambulan, en general el gasto es un poco más elevado, por eso suele multiplicar por un factor de actividad que se mueve entre 1,1 y 1,5 dependiendo de la actividad que realice el paciente. Nada, en general uno hace este cálculo y si es un paciente que deambula, seguro el requerimiento es un poquito más. Y la realidad es que si uno calcula lo que se viene alimentando más o menos un paciente, seguro que es más que esto. Siempre se alimentan con más. Sirve como de base para arrancar. Bueno, ¿y cómo monitoreamos? En realidad no hay nada estipulado que nos sirva como generalidad y para todos los pacientes, porque hay pacientes para los cuales la alimentación enteral en realidad va a ser su forma de alimentación y uno no anda a cualquier persona que se alimenta monitoreándole nada, más que el peso, la talla y las variables de un crecimiento normal. Y hay otros pacientes que, bueno, que por ahí tienen otras patologías y requieren otro tipo de seguimiento. Entonces los parámetros de monitoreo se le eligen en base a las metas y el tiempo de intervenciones específicas, y la frecuencia depende de la severidad de la patología, el grado de malnutrición y el estrés metabólico o existencia de déficit de nutrientes. Básicamente lo que siempre uno revisa cada vez que visita o te viene a ver en el consultorio un paciente con soporte enteral, las calorías, proteínas y los micronutrientes. Los micronutrientes en realidad en los que se alimentan exclusivamente por una alimentación enteral, salvo que el gasto que tenga ese paciente sea muy bajito y no tenga que darle muy pocas calorías, todas las fórmulas cubren el 100%, están ajustadas a los requerimientos de micronutrientes y cubren el 100% de los requerimientos. Peso, talla, perímetro cefálico y parámetros de laboratorio. Esto en realidad por ahí sí se pide al principio del soporte y sí en pacientes que inician un soporte si están desnutridos previos, porque pueden hacer, que ahora vamos a ver, síndrome de realimentación, que a veces pasa, que uno lo pasa un poco medio de largo. Hay que pensarlo para ir a buscarlo, porque muchas veces no tiene manifestaciones clínicas y principalmente es de laboratorio, y en un paciente que está desnutrido, por más que se viniera alimentando, pasa con los neurológicos que la madre cuando uno les pregunta dicen, no, sí, 1,5 litros yo le doy por día, y el chico no lo ve que es piel y hueso, o sea, no le llega. Si ese chico tiene una función digestiva y absortiva normales, no le está llegando 1,5 litros, porque por algo está piel y hueso. Entonces claramente escurrirá todo por afuera, se le irá al pulmón, algo está pasando con ese aporte, pero no le está yendo al chico. La que viene. Entonces, el síndrome de realimentación, básicamente hay que tenerlo en la cabeza porque uno no lo va a ir a buscar jamás si no lo sospecha, y en realidad lo más frecuente que ocurre es que suele ser solamente alteraciones del parámetros del laboratorio, con lo cual uno no lo va a detectar nunca jamás si no lo vamos a buscar. Considerar, bueno, ahí hay una lista como de patologías en las que uno tendría que ir a buscarlo, entre las cuales están los pacientes desnutridos, a veces no son desnutridos, son pacientes por ahí con trastornos de la conducta alimentaria y que eran obesos y bajaron un montón de peso porque están haciendo una restricción y por ahí uno saca el IMC y está perfecto y es un IMC normal, y si uno los empieza a realimentar hacen estos trastornos. Entonces cuando uno lo sospecha, lo primero que tiene que hacer es pedir laboratorio y ver a partir de ahí de dónde salimos. Todo paciente que ya arranque con una alteración en el laboratorio se considera de alto riesgo, y si tiene el laboratorio normal se puede categorizar en bajo riesgo o moderado riesgo. Ahí están las definiciones de cada uno. Básicamente bajo riesgo que tenga una de esos 3 ítems que viene a ser peso, edad o peso, talla, alterados entre el 80 y el 70%, depende de la edad cual se utiliza, una alimentación suspendida o menor del 50% por 5 a 10 días, o una pérdida de peso mayor al 10% en 3 a 6 meses. Si uno tiene uno solo es de bajo riesgo, si tiene 2 o más es de moderado riesgo, y si tiene uno solo, pero más pronunciado la alteración, por ejemplo, alimentación suspendida ya mayor a 10 días o un déficit menor al 70%, es de moderado riesgo. En base a dónde
estoy catalogando a mi paciente, es como voy a empezar la alimentación. Y esto puede pasar en el domicilio. Este que les digo que hacía síndrome de dumping, el chico era un hueso, 8 años y 12 kilos. Era un desastre. Yo ya lo enganché en el domicilio, con lo cual no tenía ningún laboratorio para hacer y fui despacito y me recé un poquito. Pero la realidad es que uno, si sospecha que puede ocurrir, debería pedir un laboratorio e ir monitorizando esto. La que sigue. Bueno, entonces siempre pedir laboratorio. Y en base a dónde puse a mi paciente, es como voy a empezar la alimentación. Siempre si es de riesgo severo, primero se corrige el medio interno y una vez corregido el laboratorio, ahí nos manejamos como riesgo moderado. Y el paciente con bajo riesgo se empieza con más o menos el 75% de las calorías que yo calculé que voy a necesitar para alimentarlo. Y se va subiendo de a poco. La realidad es que uno va, esto suele ocurrir en la internación y uno va monitorizando cada 24, 48 horas con laboratorio. Y con laboratorio normal uno vuelve a hacer un escalón y vuelve a subir. Hasta que llegamos al aporte que queremos o el objetivo. Y en riesgo moderado se empieza con mucho menos. Pasa que por ahí entran pacientes súper desnutridos y uno le pone 4 gotas de leche. Y bueno, sí, y vamos más despacito, vamos a llegar, no pasa nada. Viene con menos seguro que 4 gotas, por algo está así. Otra opción sería también empezar, o por lo menos es lo que yo hago, es empezar con lo que está haciendo. Si bien está desnutrido y tiene bajo aporte, y a partir de lo que está haciendo ir subiendo. Sí, podría obvio. ser otra opción. Obvio. Pero bueno, por ejemplo, como me pasó a mí, este chico que hace síndrome de dumping, yo igual lo dejé como estaba porque, bueno, estaba en la casa y no tenía mucho más para hacer en la realidad. Pero ese chico venía con un aporte, pero ese aporte no lo venía, o sea, lo perdía todo. Entonces, a ese, si yo hubiera podido, lo hubiera por ahí bajado un poco. Como no iba a poder hacer las cosas, ya sabía que no iba a poder hacer las cosas como correspondían porque no iba a hacer ningún laboratorio. Bueno, sí, lo terminé dejando como estaba, pero los que vienen de afuera, que se están internando por ahí en un hospital, uno hace esto. Y laboratorio, ni hablar. Bueno, ¿qué? A veces le puse la bomba nada más, sí, fue mi mágica intervención. La madre me amó como si yo hubiera hecho algo mágico, no sé. Bueno, complicaciones pueden tener mil la sonda, alimentación enteral. Y la realidad es que si uno le indica es porque es mejor alimentar por vía enteral, porque esa es la forma segura, o porque lo requiere, porque por ahí es segura la vía oral, pero es insuficiente. Entonces la realidad es que no nos ponemos cual prospecto de medicamento, a ver, nada, si uno necesita un medicamento, si no necesitan la alimentación enteral, se hace, sabiendo todas estas cosas. Hay algunas situaciones, como por ejemplo la otitis media, que uno las ve en un aporte enteral por sonda y por ahí no con gastrostomía. La parte de, por ejemplo, obstrucción o vómitos también, cuando las sondas están muy progresadas, o con las gastrostomías, si se ve cuando están muy progresadas, por ahí se distienden y empiezan con vómitos, y por ahí es ajustar simplemente la ubicación. Pero bueno, todo este listado, nada, si uno necesita, la verdad, lo pasamos, lo ignoramos y ahí está. Lo ignoramos, no, lo sabemos, y si se presenta algún síntoma, uno está atento a eso. Bueno, y ahora hablando un poco de las patologías, el paciente con enfermedad neurológica creo que es el estrella de la nutrición enteral domiciliaria. Pasa, Patri. Bueno, la enfermedad neurológica causa con frecuencia problemas gastrointestinales en los niños, sobre todo en aquellos con función motora oral. Los pacientes con disfunción motora oral tienen problemas para succionar y deglutir, y esto se correlaciona obviamente con la discapacidad motora general del paciente. Por eso lo ideal es siempre tener una valoración formal de la deglución por un especialista para ver y estar seguros de que uno está alimentando en forma segura. El gasto energético en general suele ser más bajo que lo que se predice, que todos esos cálculos que habíamos dicho, las tablas o las ecuaciones, en la mayoría de los casos. Y hay pacientes que requieren realmente muy poquito y uno tiene que suplementar con micronutrientes porque por ahí tiene un gasto tan bajo que ni se mueven, están ahí flancitos completamente hipotónicos, por ahí con 30 calorías por kilo y están engordando y poniéndose cada vez más gordos. Y en esos casos uno tiene que suplementar con micronutrientes porque no llegas a cubrir los requerimientos. La mayor parte de los pacientes neurológicos requieren menos que las recomendaciones, pero hay un grupo con hipertonía, con movimientos anormales o que deambulan y que a ellos la deambulación obviamente les insume un gasto mucho mayor que a otros chicos, que pueden tener mayor demanda energética. No hay recomendaciones específicas para estos pacientes, con lo cual para uno empezar la nutrición enteral, en general terminamos usando la fórmula de Schofield como vimos antes, o las recomendaciones de la OMS, como un punto de inicio, y ahí vamos ajustando periódicamente en base a la evolución, así va subiendo de peso,
va bajando de peso, no progresa como queremos, vamos ajustando, subiendo, bajando. Bueno, la ESPGAN recomienda el uso de estándares de los RDI, como dijimos, y suelen, en los pacientes que alimentan en general vía oral, consumir menos minerales que los niños sanos y tienen bajos niveles de micronutrientes. Esto no es así en los que se alimentan con sonda, que en general no tienen ningún déficit. Bueno, nada más. Perdón, ¿qué micronutrientes usas o qué marca? Porque... No, polivitamínicos, tipo Supradin, claro. Pero bueno, esos solamente en los que requieren 30 calorías por kilo. Sí. Y después, bueno, y calcio sí, miramos específicamente. Calcio por ahí miramos cuánto entra por la fórmula, cuánto viene por ahí por el Supradin y a veces requerís aportar calcio extra. ¿Y zinc? No hay uno completo, No, por eso vamos no. Artesanal, sí. Un polivitamínico, mirás el calcio, lo usás la vitamina D si tenés y si podés. Bueno, nosotros en el hospital la verdad que nosotros no tenemos muchos dosajes tampoco. Claro. Y uno no va tampoco... No, pero miren, son medio empíricos y a ver, yo tengo algunas pacientes que la verdad que no llegan a cubrir ese requerimiento que dicen porque como decís, son súper con 800 grados, tienen un requerimiento súper Sí, 30 calorías por kilo. Yo sé que no están llegando a los requerimientos de micronutrientes y no hay en el mercado uno No, en general no. No. Terminamos con un polivitamínico, el calcio lo mirás aparte, hierro y zinc y ya. Y sí. Bueno, y en ausencia de criterios específicos para esta población y para los pacientes neurológicos, para identificar desnutrición, en realidad esto es algo más clínico, uno no está mirando los numeritos, obviamente. La ESPGAN lo que recomienda es un peso para edad menor un Z menor a -2, o peso talla usamos cuando tenemos una talla más o menos fidedigna, porque a veces los neurológicos no es tan fácil de lograrlo. Pliegues cutáneos si no tiene pericómetro, o signos físicos de nutrición como mala circulación, úlceras por decúbito. La realidad usamos antropometría, peso de edad, peso talla si podemos, o IMC, y el desvío estándar, y con eso nos manejamos. Bueno, nada, y eso es lo que habíamos dicho antes. La ESPGAN que recomienda usar la fórmula de Schofield para calcular el requerimiento calórico para arrancar el aporte. Bueno, las vías de alimentación, nada, esto no tiene mucha más ciencia de lo que hablamos en generalidades. La vía oral, si es segura, se utiliza, ni hablar. Como decía Pau, a veces puede ser segura para una consistencia y no para otra. Y por ahí uno tiene que poner la sonda para los líquidos, pero si es segura, hay que tener en cuenta también el tiempo de alimentación, porque la realidad es que, según la bibliografía, 3-4 horas marcan, según lo que uno lea. Si excede este tiempo, la realidad es que a la larga lleva una desnutrición, porque no hay padre que esté 4 horas alimentando a un solo chico todos los días de su vida. Y en muchos casos, por ahí, sí lo que hay que hacer es ajustar un poco la alimentación, enriquecerla un poco con aceite, con módulos, con leche, con derivados lácteos, para aportarle mayor densidad energética. Y no olvidarse nunca de las fibras, porque suelen ser pacientes constipados. La vía enteral, bueno, ya ahí en general ya viene completa la fórmula. La fórmula va a depender de la edad del chico, de los requerimientos y del tipo de acceso. La mayoría cumplen todos los requerimientos si uno puede aportar la cantidad de calorías que el paciente requiere, sacando estas salvedades de pacientes que requieren muy poquito. Para los chicos muy desnutridos, proteína adicional. En general, nada, uno no aporta, no agrega módulo de proteína, sino que sube la cantidad de calorías y de ese modo aporta más proteína. Y en general se suele hacer una combinación de alimentación continua enteral nocturna y una alimentación diurna en bolos. Y vía yeyunal, en general es bastante frecuente, son los pacientes que por ahí más frecuentemente vemos en domicilio que tienen alimentación postpilórica, los ECNE, y suele ser secundario a gastroparesia más frecuentemente, y si no por ahí aspiración por reflujo, vómitos refractarios. El acceso yeyunal por sonda, nasoyeyunal, puede ser por sonda yeyunal introducida por gastrostomía o por yeyunostomía. Y el tipo de fórmula, nada, fórmulas infantiles menores a 1 año, para mayores a 1 año fórmulas estándar poliméricas. Hay pacientes que por ahí
toleran mal el volumen y entonces uno tiene que usar fórmulas con alta densidad energética, y la leche materna siempre que se puede, obviamente. Bueno, pacientes con cardiopatía, acá poquito, en realidad los cardiópatas tienen pobrecitos todo en contra, porque tienen gasto elevado. Patri, pasar. Se me colgó Patri. Bueno, y uno más. Bueno, sí, y disminución del ingreso, se agitan en general comiendo, se agotan, no pueden ni siquiera por ahí el aporte basal y tienen un gasto elevado. Así que suelen requerir, sobre todo en las primeras etapas de la vida, hasta que después por ahí pueden pasar por ahí por las cirugías y empezar a mejorar la parte cardiovascular, suelen requerir soporte. En estos pacientes, obviamente la mayor limitante que tenemos son los líquidos, que nos van, obviamente el cardiólogo es el que de ahí nos pone el límite y nos dice hasta cuándo puede tolerar ese corazón. El manejo nutricional involucra la meta calórico-proteica, la restricción de líquidos y sodio y la suplementación de vitamina y minerales. El mayor impedimento para la alimentación es la restricción de líquidos, que a veces hay que hacer malabares porque, sobre todo en pacientes prequirúrgicos de cirugías complejas, cardiovasculares, más que el cardiólogo, por ahí los cirujanos cardiovasculares, y en los últimos tiempos previos a la cirugía los quieren con nada, los quieren incluso ni siquiera con los líquidos basales. Y ahí, bueno, no, hay que empezar a negociar porque no se puede. Con 80 mililitros por kilo no hay forma que nutramos a un cardiópata, por más malabares que uno haga. Pero bueno, hay que empezar a jugar con el aumento de la densidad calórica, concentrar las fórmulas, agregar módulos de lípidos, de polimerosa, y alimentación oral. A veces con esta sola estrategia de aumentar la densidad calórica se puede llegar. Lo más frecuente es que se agitan, se agotan, transpiran, no llegan a ingerir lo que necesitan y terminamos con una sonda, una gastrostomía. Bueno, en alergia a la proteína de leche de vaca, esto en realidad hay pacientes en domicilio. ¿Ustedes tienen? Sí. En general van con vía oral, no sé, no es tan alimentación enteral. Por ahí al principio cuando les parece un asco la fórmula y no la quieren tomar, pero después la realidad es que se adaptan al sabor que tiene horrible y se alimentan vía oral y no requieren soporte enteral. Pero bueno, sí hay en domicilio pacientes con alergia, básicamente ante la sospecha de una alergia. Si se puede continuar con la lactancia materna, obviamente uno elimina el alergeno de la dieta materna, indica calcio a la mamá, y siempre lo que habría que hacer, porque a veces no se suele hacer, en privado los papás o sea, se hicieron amigos de la fórmula, le resolvieron los síntomas del chico y quedan ahí y nunca los enfrentan, y la realidad es que corresponde enfrentarlos al mes de iniciar la dieta y la exclusión. No siempre ocurre. Por eso nos agarran en domicilio, te lo pasaron ya medio tarde, con 2-3 meses de diagnóstico y de fórmula o de exclusión de la madre, ya está. Va a seguir así. Lo que pasa que nosotros los pacientes que tenemos con soporte están asociados a otras patologías. Entonces, claro, bueno, nada. Pero en consultorio sí, lo desafiamos. A mí me pasa, claro. Bueno, me pasa, yo tengo también domicilio una que está vía oral con un hidrolizado y la realidad es que nunca fue enfrentada y el síntoma fue peor. Hablando mal y pronto. Y yo no sé, por ahí se enfrentaba y no pasaba nada y no requería tanta complejidad. Pero bueno. También lo que nos pasa es que a veces muchos pacientes están con soporte, por ahí no es puramente una alergia a la proteína de la leche, por ahí tuvo un sufrimiento en el intestino y tuvo quedaron con sangre y quedó con ese diagnóstico y bueno. Y por eso que a veces por ahí nos cuesta revertir enfrentarlo leche, y sí, uno resuelto los síntomas, resuelto por ahí el episodio que por ahí fue infeccioso o de otra causa, correspondería en estabilidad uno enfrentarlo. Sí. Porque le sacás el diagnóstico. Y el paciente en consultorio, ¿qué porcentaje tenés de que al año se revierte casi el 100%? No, la mayoría. Casi el 90%. La mayoría, sí. Sobre todo las fórmulas, las formas más frecuentes de alergia, que las no IgE, la mayoría. Bueno. Y otra pregunta, ya justo tengo un paciente que me está costando mucho porque no se alimenta con leche de fórmula, sino con lactancia exclusiva, y a pesar de la mamá ponerla con la dieta libre de lácteos, sigue teniendo estrías con sangre. ¿Hasta cuándo lo...? Está fallando algo en la dieta ahí. No, pero nada. Lo único que por ahí está tomando levotiroxina, que por ahí tenga algún componente, pero nada. No hace ni contaminación cruzada con los alimentos, nada. Y lo que pasa es que a veces falla... Tiene disentería ahora, una estrita, no coágulos, pero
Sí, Pero por ahí, sigue. pero es que yo creo lo primero que pensaría es que está fallando algo en la dieta, porque a veces son cosas que uno no está buscando. Uno en alimentos, en la mayor parte de los alimentos vas y lees la etiqueta, pero a veces son condimentos que usa la familia. Un condimento que es una tontería y no lo tenés en cuenta. La mamá cuando usted le dice, bueno, ¿qué cocinó? ¿Qué le dio de comer? No, compré esta marca, esta marca, esta marca. Y no te va a relatar el condimento, tenés que ir a preguntarle el condimento, porque no todos los condimentos pueden, por ejemplo, y por ahí es un condimento, usó un pimentón dulce que no sé, y claro, y eso no te lo refiere en el consultorio, y uno no, en general no pregunta. Nosotros estos pacientes en general los vemos en conjunto con gastro, y estas preguntas indagatorias tipo banquillo de acusados las hace el gastroenterólogo, que sabe todo, pues yo no me sé todas las marcas de los pimentones y de todo esto que... ¿Vos tenés, cómo sabés qué condimento puede...? Yo tengo gastroenterólogo al lado. No, yo no me lo sé todo de memoria, no. Y algunos, el gastroenterólogo tampoco sabe todo. El gastroenterólogo tampoco sabe todo de memoria, ¿eh? Muchas cosas, la madre le dice, sí, pero sí sabe preguntarle, le escarba qué usaste, para qué condimentaste, con qué caldito que le pusiste al agua. Y bueno, y con todo eso va, después busca, porque tampoco es que se sabe todo de memoria. Pero esa intolerancia a ese condimento, ¿es algo que sucede durante el primer año de vida y después se resuelve o es algo que...? No, suelen resolver, sí. Suelen resolver, pero necesitas un periodo de exclusión para generar tolerancia. Pero en general, y ha pasado, los gastroenterólogos contaban, pero que se han vuelto locos con pacientes hasta que encontraban que era lo que estaban recibiendo y algunos me decían, era un condimento. Que claro, no te lo refieres, vos no vas preguntando los condimentos en la vida, ¿eh? Este bebé al mes empezó con cólico, de nacido cólico, como un apnea, hizo lo internet, todo, lo asumimos como si fuera un reflujo, se hizo la impedanciometría, todo, tenía reflujo y empezó con estrías, con sangre. O sea, aparte es alérgico a la proteína. La madre empezó con dieta exclusiva y hace 2 meses que sigue con la dieta, pero tiene disenterías y algunas estrías. Lo sigue Lucio González. Que y yo con todo, digamos, en coprocultivo y con todo negativo, yo escarbaría sobre la dieta, porque te juro que hay cosas que no las podés imaginar. Uno le suspende la lactancia y le pone una leche de fórmula hidrolizada. ¿La fórmula qué edad tiene? 2 meses el bebé. Ah, está con... Y tiene mucha producción de leche la madre. Bueno, yo por ahí lo que haría, intentar, lo que pasa es que el chico no lo va a querer tomar, pero por ahí lo que haría ahí es poner un hidrolizado, no sé, 4 días, 5 días, y que la mamá se saque leche, no con el objetivo de suspender la lactancia, sino de realmente ver si uno ya sabe que el hidrolizado no tiene nada, si ese chico ahí resuelve esos días. Entonces quizás, bueno, ahí te está dando la pauta, así que vos le pones la fórmula y se le van los síntomas, acá está fallando la dieta. Sí, te da lástima porque tiene mucha producción. No, 4 días, no para sacar la teta. 4 días para corroborar esto y después le volvés a poner teta. Bueno, entonces ahora nos sentamos, señora, traiga todos los condimentos, traiga todo. No, ella es médica. Claro. Hizo toda la dieta y no come nada más que carne y verdura y Claro, porque ya suplemento. fue sacando todo porque no sabía qué. Y unas estrías. El gastro le dice que puede tardar como 1 mes o más. Bueno, pero hace poquito. Y hace 1 mes que está con la dieta de exclusión la madre. ¿Y los otros síntomas los resolvió, por ejemplo? Iván, por ahí sí. Si son pequeñas estrías, por ahí sí puede ser que tarde, porque tiene que recuperar la pared del intestino. Pero si resolvió todo lo otro, el chico no llora, bueno. Sí, yo esperaría un poquito más. Sí. Y si no, se lo manda a toca, olvídate. En Ramos, mandáselo a tocar. Bueno, nada, la otra. Nada, con fórmula esto es lo mismo, básicamente que siempre hay que pensar en enfrentarlos y la dieta así de exclusión por lo menos 6 meses sostiene o hasta los 12 meses del chico antes de enfrentar. Bueno, pecho exclusivo entonces, suspender la proteína de leche de vaca a la mamá, se le pone calcio, no introducir la proteína en la alimentación complementaria. Cuadros severos, suspender la lactancia 5 a 7 días, dice relativo, la verdad que jamás lo hacemos. Y evaluar necesidad de suspender otros alergenos también, que es la otra para pensar, bueno, pero este chico no tiene 2 meses. Bueno, y en fórmula, sí. ¿Qué fórmula obviamente vamos a utilizar? Hidrolizado, tiene que ser siempre un hidrolizado extenso, por lo menos, o aminoácidos si no resuelve los síntomas con el hidrolizado. Esto si la función digestiva está indemne. A veces si vienen con mucho compromiso o daño intestinal o hay enteropatía, además del hidrolizado, hay que elegir un hidrolizado que tenga ciertas características como
grasas de fácil digestión o hidratos de carbono, digamos, sin lactosa, básicamente. Y fórmula de aminoácidos, las indicaciones son formas graves, de inicio en esos casos, ya uno no pasa por el hidrolizado extenso, no respuesta al hidrolizado o rechazo al hidrolizado, no sé qué chico prefiere el aminoácido antes que el hidrolizado, pero bueno, siempre hay alguno raro. Y el tiempo de tratamiento, por lo menos 6 meses o hasta los 12 meses de edad. Y si al enfrentarlo aparecen síntomas, esperan 6 meses más. El enfrentamiento para el alta, en general, es ambulatorio, en las fórmulas no mediadas por IgE y que no fueron graves. Y en las mediadas por IgE, por ahí uno sí tiene que tener un dosaje previo, tiene otras precauciones y por ahí sí lo hace en un ámbito más controlado. Entonces siempre después del año de vida, en forma progresiva, por ejemplo que tenía lactancia materna, por ahí uno empieza poniéndole a la mamá y liberando un poquito a la mamá. Y con bajo contenido de lactosa si venía con un hidrolizado que no tenía lactosa, para no malinterpretar como síntomas después la intolerancia que tenga a la lactosa. Bueno, fibroquísticos, ¿tienen algunos? ¿Fibroquísticos? Bueno, otros que también tienen todo para atrás porque tienen requerimientos aumentados, pérdidas aumentadas, y la ingesta o inapetencia, y encima tienen requerimientos bastante altos. En estos pacientes que ya son bastante invadidos y que los papás, por ahí no son pacientes que tienen sondas desde el comienzo, desde bien chiquititos, salvo que tengan mal progreso. Por ahí, con la evolución de la enfermedad, van requiriendo, con las intercurrencias del principio, y después van requiriendo cada vez más. Entonces, por ahí cuesta un poco introducir la sonda porque en el chico que no la tenía y encima viene tan invadido, los papás no quieren saber nada con que le invadan un poquito más al chico. Pero la realidad es que el estado nutricional ya se ha demostrado que se correlaciona con la función pulmonar, que pacientes que se encuentran bien nutridos a los 6 años de vida tienen mejor función pulmonar y mejor calidad de vida, entonces es súper importante. La alimentación en fibroquísticos ha pasado por muchas etapas en la historia. Al principio lo que se hacía era restringir grasas para disminuir la esteatorrea que tenían, después se vio que obviamente eso no era lo mejor y se pasó a una dieta hipercalórica y con grasas y obviamente con el aporte de enzimas en los que lo requieren, priorizando las grasas y los hidratos en pos de las proteínas, y hoy en día se sabe en realidad que las dietas hipercalóricas e hiperproteicas son las mejores para estos pacientes. Las recomendaciones de las guías de fibrosis quística en Argentina o internacionales, en realidad lo que recomiendan son un aporte de calorías de 120 a 150% del RDA. En etapas de infección por ahí requieren mucho más. Y un poquito más de proteínas que la población general, que por ahí uno maneja 15%, acá entre el 15 y el 20%. Se baja un poquito, digamos, a expensas de reducir un poquito los hidratos de carbono y se priorizan las proteínas y las grasas. Las guías lo que marcan es que el soporte enteral debería instaurarse ante un peso talla menor al 85%, pérdida de peso mayor a 2 meses, pérdida de peso estacionario 3 a 6 meses, en menores a 1 año falta de progreso de peso por 2 meses, o un IMC menor al 85 en chicos más grandes. Y si el requerimiento enteral lo permite, siempre priorizar la infusión nocturna y dejarlo libre durante el día, suplementar siempre con vitaminas liposolubles y minerales, y bueno, con enzimas, los pacientes obviamente que tienen déficit. Y hay fórmulas específicas que no se suelen comercializar tanto. ¿Ustedes tienen con Cistilat? No, porque no se consiguen acá, no están muy difundidas. En general lo que terminamos poniendo son hidrolizados con TCM, y también el TCM igual se puede concentrar al 18%. Y después, esta es la última, intestino cortos, ¿tienen cortos? Sí. Bueno, la nutrición enteral obviamente es fundamental en realidad para lograr la adaptación intestinal de los pacientes. Al estar la pared del intestino en forma continua con los nutrientes, promueve como uno le exige el 100% de lo que puede dar esa pared intestinal y promueve la hiperplasia de la mucosa y mejora la absorción y la liberación de factores humorales. Siempre lactancia materna si se puede y por succión. Y si no, básicamente estos pacientes, como la generalidad, viene a ser el retirar la lactosa y los hidratos de carbono simples. No requieren hidrolizados. Una fórmula polimérica sin lactosa se vio que estimula más la adaptación que fórmulas hidrolizadas. Siempre hay que tratar de priorizar la oralidad, por más que uno requiera la sonda y le produzca obviamente una mayor pérdida, pero nunca dejarlo sin nada.
Y después, sacando esta generalidad de la fórmula sin lactosa, hay situaciones particulares que por ahí dependen de si están ostomizados o no y de qué parte del intestino hayan perdido. Entonces, uno mirando eso tiene que por ahí, además de sacar la lactosa, tener en cuenta otras cositas. Por ejemplo, pacientes que tengan ostomías, hay que reponer las pérdidas, y las ostomías son altas, sodio en general también requieren. Y si, por ejemplo, perdieron ilion distal, van a tener mala absorción de grasas, de vitaminas liposolubles, y por ahí no tiene que, en esos casos, agregar fórmulas que tengan TCM. En ostomías, por ahí, medicamentos como la loperamida para reducir las pérdidas. En pacientes que tienen clavas o que perdieron la válvula y por tanto desarrollan sobredesarrollo bacteriano, al margen de lo farmacológico, que es el aporte de los antibióticos orales, desde la dieta por ahí requieren bajar un poquito los hidratos de carbono, sobre todo ni hablar los simples, y aporte de bicarbonato. Y otras causas que pueden dar diarrea, que también en general, por ejemplo, la diarrea colinética, cuando uno perdió el ilion distal y por ende no puede tener un circuito enteropático o la recirculación de sales biliares como corresponde, por ahí se benefician con colestiramina. Y en caso de esteatorrea muchas veces usamos urso, pero bueno, eso es la generalidad, es la sin lactosa, y después a partir de ahí hay que ir viendo qué le falta. Y la que viene ya está igual. Esos son muchos de nuestros cortos. La mano de arriba es la tuya, Pau, con Camilo. Ese fue un error gravísimo nuestro. Camilo perdió todo el intestino, tenía 5 centímetros delgado y lo teníamos con una sonda. Yo nunca más en mi vida hago eso. Bueno, nosotros Nunca más. hemos tenido bastante paciente y pierden todo el reflejo, no quieren comer. No, a él le dimos vía oral, no tuvimos solo con sonda. El error de la sonda fue que este chico requería parenteral siempre. Entonces, si requiere parenteral, no puedes tener una sonda puesta. La realidad, la sonda, esto lo hacíamos antes. Ahora yo lo aprendí que no, hablando con gente que tiene mucha más experiencia, en centros por ahí que hacen insuficiencia. La sonda la ponemos ahora cuando uno está peleando la salida de la parenteral, y eso te gana la salida de parenteral. Pero para pasarle 1 mililitro hora, yo no sé en qué lo beneficié. Le perjudiqué por todos los costados a este chico. Decir que este chico nunca no tuvo ningún problema, comía, no le importaba nada. Esa fue su primera comida y abrió la boca que daba calambre. Pero no, fue un grave error y nunca más. El paciente que tiene parenteral, en realidad la sonda es la excepción cuando uno está peleando la salida o por alguna causa puntual. Si no, o bueno, porque tiene que ser pospilórica por alguna causa, pero si no, la realidad es que no. Y por la estimulación de los enterocitos. ¿Vía oral? No, pero el paciente que no tiene vía oral, que no come. Bueno, si no come, claro, bueno, pero no, bueno, ahí sí tenés una sonda porque obviamente no lo vas a dejar sin nada para que se atrofie el intestino. Si no, no lo vas a sacar nunca de la parenteral, si es que tiene chance, porque no sé, por ahí tiene un intestino tan corto que no tiene mucha chance. Tenía también pacientes con sonda, con intestino corto, que llega un momento que al recibir todo el alimento por sonda no quiere comer, tiene anulada la vía oral. Este chico tuvo 2 años de sonda con un intestino que tenía casi todo el intestino. Tuvo ostomizado un tiempo, ahí estuvo muy corto y requería el goteo en ese momento, pero no tuvo estímulo oral y quedó con sonda. Bueno, a esos casos por ahí hay que ponerle el botón gástrico para que no pierda toda la parte oral. Y darle vía oral, y porque a veces muchos no le quieren dar porque obviamente le produce más pérdida. Y bueno, serán mamaderas de 20 mililitros, 6 mamaderas en el día, con esto, no importa. Pero el chico, si no lo dejaste de alimentar, en general no va a dejar el chico solo de alimentarse. Los chicos quieren alimentarse. El tema es que a veces nosotros no los alimentamos un tiempo. Pero son prematuros extremos, que aparte del intestino corto, porque tuvo una enterocolitis, tiene la displasia con oxigio. Y estuvieron en la NEO, que en la NEO no estás contra el trabajito de... No, y con tráqueo No, mucho tiempo. nosotros en la NEO también lo hemos aprendido y por eso ahora nos manejamos distinto. Está la mami y el chico se pone la teta si puede succionar. Olvídate, no, la sonda la tenemos, te digo, para la salida de la parenteral, los ponemos a la teta. Retrasa después todo el alta del soporte. Si pierde más por ponerse a la teta, no importa, le pedimos más volumen en la parenteral. Con la parenteral vas a compensar todo, no vas a tener muchas dificultades. La usamos la sonda para sacarlos de la parenteral. Sí, no, ya no más. Bueno, y nada más.